Información reservada. Como información reservada podrá clasificarse de conformidad con los artículos 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aquella cuya publicación 1. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. 2. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. 3. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter, o el de confidencial, por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional. 4. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país. Pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país. Pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal. 5. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 6. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones. 7. Obstruya la prevención o persecución de los delitos. 8. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. 9. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. 10. Afecte los derechos del debido proceso. 11. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 12. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. Y 13. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales. Para la interpretación de cada una de las causales se deberá atender a lo establecido en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando, según los artículos 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 112 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Para atender al criterio de gravedad respecto a las violaciones de derechos humanos, se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo cual se podrá realizar a través de criterios cualitativos o cuantitativos. El segundo de los referidos alude a la determinación de la gravedad de las violaciones a través de la trascendencia social, la cual podrá determinarse respecto a los siguientes aspectos: número, generalidad, intensidad, amplitud, frecuencia o prolongación del tiempo, mismos que no son excluyentes entre sí. En este sentido, del último de los criterios citados, se reconoce que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la gravedad radica en las siguientes características: a. Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo. b. Especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los hechos afectados. c. Participación importante del Estado, al ser cometidos por sus agentes o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del mismo. Con relación a los delitos de lesa humanidad,
debemos atender al derecho internacional. Al respecto, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, refiere cuáles son los crímenes que entran dentro de esta categoría. Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad. 1. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. A. Asesinato. B. Exterminio. C. Esclavitud. D. Deportación o traslado forzoso de población. E. Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. F. Tortura. G. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. I. Desaparición forzada de personas. J. El crimen de apartheid. K. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Otra excepción a la clasificación de reserva de la información lo constituyen los actos de corrupción. En este sentido, los artículos 115, fracción 2, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 112, fracción 2, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública refieren que no podrá invocarse el carácter de reservado respecto de la información que se encuentre relacionado con los actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables. Para cumplir con lo establecido en el artículo 115, fracción 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 112, fracción 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos generales de clasificación al efecto refieren. 37. 3. Se trata de información relacionada con actos de corrupción. Lo anterior, en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal y de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. O 4. Cuando se trate de información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general de partidos políticos con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos. De la misma forma, los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.